Momento estamos en comunicación con María Paula Lozano. Ella es integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de nuestro país y bueno, justamente vamos a conversar con ella sobre la reforma laboral que quiere presentar el gobierno nacional. Así que María Paula, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? María Paula, ¿me escuchás? Hola, sí. ¿Ahí se escucha? Bien, perfecto. María Paula, bueno, te doy la bienvenida entonces a Radio Universidad. Te agradezco muchísimo que estés en comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes por el llamado. Bien, María Paula, bueno, justamente la temática de la que vamos a charlar hoy tiene que ver justamente con esta reforma laboral que quiere impulsar el gobierno y bueno, un tema que por supuesto se viene charlando muchísimo porque, bueno, nos preocupa creo que a más de uno, obviamente, así que me gustaría, como para comenzar, María Paula, si te parece, que pongamos un poco un contexto de esta reforma laboral, digamos, cuáles son algunos tal vez de los puntos más fundamentales de esa reforma, si te parece. Sí, bueno, primero mencionar que el año pasado ya se hizo una profunda reforma laboral legislativa a través de la ley de bases. Se había intentado mediante el DNU 70-2023 a fin de diciembre del 2023 y la justicia laboral lo declaró inconstitucional y no es aplicable esa reforma. Pero después, a mitad de año nuevamente, se modificó lo que es el periodo de prueba, que se extendió a 6 meses, con posibilidad de ampliarlo de 8 a 12. Se crearon figuras llamadas colaboradores, con el objetivo de quitar las protecciones laborales en ciertos casos, ampliando lo que es las posibilidades del monotributo y formas, como llamamos, de fraude laboral, porque hay relaciones laborales, pero en definitiva no tendrían la protección. Se modificó todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tercerizar, quitando responsabilidades y diluyendo la figura de los empleadores. Se sacaron todas las indemnizaciones por trabajo sin registrar, algo que se presentó como una forma de combatir la informalidad, cuestión que generó lo opuesto. Todas estas reformas, entre otras, porque son un montón, ninguna de ellas produjo el objetivo supuestamente deseado, que era, entre comillas, modernizar y adecuar cierta normativa que a veces se afirma que es antigua, ¿no? Esto se afirma que es antigua, pero tampoco se dice, bueno, ¿cómo debería ser la normativa que sea acorde a la situación actual? ¿Qué es lo que necesitamos? No se da ese debate, sino que en realidad cuando vemos lo que son las reformas laborales que se proponen, como pasa ahora, lo que se está hablando siempre es quitar derechos, como si modernizar sería quitar derechos. Por eso me interesa este contexto. Nuevamente ahora, en la campaña electoral, los últimos tiempos, distintos funcionarios del Estado, tanto Cordero, bueno, Cacase, Sturzenegger, el propio Milei, plantearon que tienen que avanzar sobre la reforma laboral. Y fueron diciendo distintas cuestiones. A su vez se reflotó un proyecto del año pasado, eso a nivel más que nada periodístico, porque no sabemos si efectivamente se está discutiendo, aparentemente no. Claro. Es un proyecto presentado por la diputada Romina Díez, en donde en realidad esto que digo, se modifican cuestiones vinculadas a la jornada, se extiende o se amplía la jornada laboral hasta 12 horas, y ahí viene mi pregunta, ¿por qué hoy, con el desarrollo tecnológico que existe, deberíamos ampliar la jornada de trabajo? O sea, pensemos que el tiempo que la persona destina al empleo es tiempo que no puede usar para otras cuestiones, ¿no? Claro. Pensemos quienes tienen que cuidar a familiares, hijas, hijos, con 12 horas de empleo, es imposible hacerlo eso. Ni hablar la posibilidad de capacitarse o formarse, o inclusive tener una vida social, ¿no? Entonces eso es más que una modernización, es volver a la era premoderna, ¿no? Volver al inicio del capitalismo, cuando todavía no, cuando se dieron las grandes luchas por las jornadas de trabajo, sí, ¿no? Tal cual. Después, con las vacaciones, esta propuesta que se hace de fraccionar el periodo de vacaciones, ¿eso en qué cambia a nivel modernización? Por eso digo, son todas propuestas, proyectos que quitan derechos. O, como planteaba esta diputada, que esto hay que ver si se toma o no, y la indemnización por despido, realizarla en cuotas. Bueno, en realidad, con todo lo que hace a las indemnizaciones, siempre es bueno contextuar que se trata de reparar un acto ilícito. El despido, cuando es sin causa, es un acto ilícito. Deja a una persona sin su fuente de ingreso. Una familia
pasa a perder el proyecto de vida, porque en realidad con un salario al menos intentás, ¿no? Los salarios también, hay una gran crisis salarial a nivel montos, pero las personas que dependen del salario, de un salario como los trabajadores, en realidad organizan toda su vida en función del salario, y el despido justamente, afecta eso. Entonces la indemnización por antigüedad viene a ser una especie de reparación frente a esa ilicitud. Pagar una abonada en 12 cuotas se naturaliza totalmente. Lo mismo, y esto es lo que han dicho los funcionarios, modificar lo que es la forma de la negociación colectiva. ¿Qué le llamamos? En Argentina tenemos un sistema que da lugar se le da prioridad al convenio colectivo de trabajo por actividad. Es decir, se negocian, por ejemplo, trabajadores, metalúrgicos, ¿no? Sí. O trabajadores de la alimentación. Podemos pensar en los distintos sectores y actividades, docentes. Y en función de eso, a través de las paritarias, se homogeneiza, se establecen pisos salariales que después, por establecimiento o por empresa, se pueden mejorar, pero no se pueden desconocer esos pisos. Que justamente, si vamos al ejemplo del salario, que es lo que se viene hablando, el gran problema del salario hoy es que son salarios de pobreza, que los salarios que se negocian colectivamente ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades que dice la ley de contrato de trabajo cuando habla del mínimo vital y móvil, ¿no? Cuando habla de necesidades, cubrir vivienda, alimentación, salud, esparcimiento, jubilación, etcétera. La realidad es que los salarios hoy no cubren esas necesidades, pero tenemos esta forma de negociar colectivamente que establece los pisos. Bueno, ¿qué están proponiendo hoy? Supuestamente como solución, no sé a qué, poner topes salariales en lugar de pisos que, según los sectores, no se puedan negociar por encima de ciertos montos, salvo que las empresas individualmente obtengan ciertos niveles de productividad, o que los trabajadores, que eso es más escandaloso aún, les llaman salarios dinámicos, que existe una especie de premio al rendimiento, que también sería transitorio, cosa que no resiste ningún análisis constitucional. No, claro. Uno de los puntos importantísimos del salario como concepto es su carácter igualitario. Igualitario en el sentido que en la misma tarea, en la misma condición, se debe remunerar de la misma manera. Y eso es un principio muy antiguo y que da justamente la base para un desarrollo de la sociedad de una manera saludable. Y aparte el salario tiene una función no solamente individual, familiar, sino también colectiva, porque a través del salario se reactiva lo que es el mercado interno, la posibilidad de consumo. O sea, la idea está de los topes a los salarios, que ya de por sí están en la práctica sumamente desvalorizados, realmente sería una tragedia directamente. Sí, totalmente, María Paula. Bueno, has hecho una descripción perfecta casi de todo lo que, digamos, de en todo lo que afectaría esta reforma laboral. Además, bueno, mencionabas, por ejemplo, esto de que los salarios en este momento son muy bajos y justamente otro de los puntos de esta reforma es que no se va a poder, digamos, empalmar, entre comillas, con planes sociales. Digamos, las personas que consigan empleo formal podrían mantener la asistencia por hasta 13 meses y luego se le daría de baja automáticamente, digamos, como suponiendo que esos salarios en condiciones formales fueran, digamos, suficientes para seguir sosteniendo la economía de una casa o de una persona. Y bueno, en ese sentido me gustaría consultarte, María Paula, ¿qué consideran ustedes, ¿no? Desde la Asociación de Abogados Laboralistas, si has estado conversando con distintos colegas y cómo son las reacciones, digamos, ante este proyecto de ley? Desde el punto de vista de la asociación, como de otros espacios de abogadas y abogados o mismos sindicatos que se han pronunciado, existe un rechazo profundo, ya que como te mencionaba antes, no son propuestas de reformas que tienen que ver con mejorar la situación, porque eso, yo escucho periodistas que están planteando, bueno, la realidad es que hay un mercado informal, de la mitad de los trabajadores trabajan en la clandestinidad, con lo cual estas leyes no sirven. Bueno, ahí hay que dar un debate con elementos, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué hay informalidad laboral? No es producto de las leyes laborales, no es producto de los derechos que exista trabajo sin registrar. Ahí falla la inspección, falla el rol del Estado.
seguramente habrá cuestiones que tienen que ver con promocionar digamos, lo que puede hacer la regularización de las relaciones laborales, cuestiones vinculadas a la macroeconomía, pero de ninguna manera eliminando derechos y facilitando y quitando sanciones o indemnizaciones, se va a producir el mayor cumplimiento. Es una cuestión básica. Si le quitamos una indemnización, lo único que vas a hacer es fomentar ese tipo de evasiones, que en realidad lo que generan son daños a personas de carne y hueso, ¿no? Así que entonces, por supuesto, desde su rol como abogados laboralistas, el rechazo profundo ante esto que, como bien decías, y es muy interesante el planteo, ¿no? Uno espera tal vez del gobierno y, por supuesto, del Poder Legislativo, que todas estas reformas o propuestas sean, digamos, para bien, ¿no? Para el progreso de la sociedad. Que hay reformas necesarias. Por ejemplo, te digo una reforma necesaria. Por eso no es un planteo de dejar todo tal cual está. Y primero que a lo largo de los años se fueron modificando normas y se fueron modificando los convenios colectivos de trabajo. Esto también es un gran mito. Los convenios no están intactos desde 1975. Año a año, a través de justamente de la negociación colectiva, se fueron sumando cuestiones vinculadas a las necesidades tecnológicas, a las empresas, sin dudas a los salarios, que es lo que más se negoció. Pero lo que falta, digamos, modificar acorde a las necesidades, bienvenido sea. Toda una cuestión pendiente tiene que ver con las cuestiones vinculadas a los cuidados. Lo que tiene que ver con el cuidado de personas, ya sean niñas, niños, personas adultas. La normativa laboral no contempla nada de eso, invisibiliza lo que son los cuidados, que también es trabajo, y solamente destina un capítulo llamado Trabajo de Mujeres, en donde a través de distinta normativa lo que garantiza es que la mujer pueda seguir cumpliendo el rol en el hogar. No proteger a la mujer trabajadora de acuerdo a sus necesidades, sino bueno, al momento del embarazo o la licencia por maternidad y retornar al empleo, si presupone que si no retorna renuncia. Hay tipo inclusive presunciones que no se aplican en otros casos. Bueno, esas normas son antiguas y requieren modificaciones. Los padres tienen 2 días de licencia por nacimiento de hijo. Eso es una aberración. Y no se contemplan otro tipo de familias que ya hace rato que en nuestro país, a través del matrimonio igualitario, están inclusive, tienen reconocimiento institucional inclusive. Entonces eso requiere transformaciones. Hay capítulos enteros que exige que justamente se reconozca el cuidado también como un trabajo, y como dijo recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 31, las obligaciones respecto a los cuidados no son solo de los hogares. Las empresas tienen obligaciones, con lo cual es importantísimo, por ejemplo, otorgar licencias que sean suficientes y para todos los géneros, no dejarlo como un tema de las mujeres nada más, porque esto es lo que da lugar a las brechas después, ¿no? Bien, tal cual. Y esto me encanta que lo menciones, María Paula, porque justamente tiene que ver con esto que mencionamos siempre quienes militamos en el feminismo, que es, bueno, la necesidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos, y esto creo que se vincula justamente a ese planteo. Así que te agradezco mucho, María Paula, cómo has introducido, digamos, las distintas ramas de esta reforma laboral, que, bueno, justamente es preocupante para todos, y más, bueno, ni hablar luego del resultado de las elecciones del domingo, porque bueno, estamos ante un escenario en el que probablemente el oficialismo logre, digamos, avanzar con estas reformas, casi digamos yendo por un tubo, ¿no? Porque tienen todo a favor para poder realizarlo. Entonces nos parecía importante poder desenmarañar un poco qué plantea este proyecto de ley, y bueno, saber también cómo nos afectará a los y las trabajadoras del país. Así que te agradezco mucho, María Paula, no quiero quitarte mucho más tiempo, así que querría consultarte si hay algo más que quieras agregar. Por supuesto, el micrófono es todo tuyo. En realidad hay un montón de cuestiones, pero respecto a la jornada, que es el punto que más se está discutiendo, yo creo que el planteo de la necesidad de reforma es inverso. Lo que sería importante sería reducir la jornada, tal cual se está discutiendo en distintos países de Europa, y se había discutido en Argentina hace 2 años justamente, dado que hoy las condiciones tecnológicas existentes permiten jornadas más breves que en el siglo XIX, que se reconoció la jornada de 8 o 48 horas. Hoy podríamos tener jornadas inferiores y justamente dar lugar a la posibilidad de cuidar, que también es trabajo. Entonces esto me gustaría dejarlo planteado también.
Bien, perfecto. María Paula, muy claro todo lo que hemos mencionado. Nosotros desde aquí, desde Radio Universidad, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, María Paula, un saludo. Saludos, hasta luego. Bien, ahí pasaba entonces María Paula Lozano. Ella es integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de nuestro país y justamente, bueno, estuvimos charlando un poco respecto de este proyecto de reforma laboral que quiere impulsar el gobierno nacional a través de sus legisladores oficialistas. Y bueno, María Paula nos estuvo comentando no solo algunos de los puntos más importantes de la ley, sino que además nos presenta esta, digamos, problemática o reflexión respecto de pensar cómo, digamos, uno de los argumentos que propone el oficialismo es que esto, digamos, modernizaría, entre comillas, las condiciones laborales. Y justamente lo que nos decía María Paula es que, al contrario, esto no modernizaría, sino que atrasaría ciertos derechos que se han conquistado a lo largo del tiempo. Así